Abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga el estudio de su palabra. Bendito Padre Celestial, bendecimos, Señor, tu nombre una vez más. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos una vez más para exaltarte, para adorarte, para alabarte, Señor, por quien tú eres y por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y estamos seguros que mientras nos tengas aquí en la tierra, seguirás haciendo, Señor. Te pedimos que abra nuestros ojos a la verdad de tu palabra hoy y que tu Espíritu Santo nos enseñe, oh Dios, esas enseñanzas, nos dé esas enseñanzas que necesitamos tener en nuestro corazón para poder ser fieles testigos de tu amor, de tu gracia y misericordia aquí en la tierra. Nos encomendamos a ti entonces y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Romanos capítulo 12, entonces es donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través de las Escrituras. Y la semana pasada comenzamos, de hecho, el capítulo 12. Y hemos estado viendo lo que podríamos considerar, o lo que algunos consideran los deberes del cristiano. Como les mencioné la semana pasada, yo no lo veo como los deberes del cristiano, no me gusta considerarlo los deberes del cristiano, más bien para mí son las marcas del cristiano, o lo que debe caracterizar, cosas que deben caracterizar al cristiano, cosas que la gente debe de poder ver en nosotros y con ello identificarnos precisamente como cristianos. ¿Sí? Hasta ahorita en nuestro estudio del libro de Romanos hemos visto cómo Pablo a través de los primeros 11 capítulos nos ha querido demostrar que el evangelio que predica es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿De quién? De todo aquel que cree. Es importante eso, es algo que debemos de ver. ¿Cuántas veces se usa la palabra todo hablando de seres humanos aquí en el libro de Romanos? Y se nos ha dicho también que tiene el poder para transferir a los pecadores del reino del pecado y la muerte al reino de la justicia y la vida, sean judíos o sean no judíos. No importa de dónde sea. Todo aquel que cree en Él es salvo por medio de su fe en el Evangelio, y todo aquel que cree en Él es transferido del mundo, del reino de pecado y muerte, al reino de justicia y vida, en donde nuestro Señor es Rey. Después de que somos nosotros hechos salvos y después de que el Señor nos toma para sí, nos adopta como sus hijos, Él comienza a trabajar en cada uno de nosotros de diferentes formas y en diferentes tiempos para transformarnos más y más a la imagen de su Hijo Jesús, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dicen las Escrituras, a lo que estamos predestinados. Estamos predestinados a ser transformados más y más a la imagen de su Hijo Jesús. Y si somos verdaderos creyentes, el Señor va a hacer todo lo que pueda hacer, aunque a veces haga cosas que a nosotros no nos gusten, para transformarnos a esa imagen. Ahora, nosotros somos partícipes en este proceso, y nosotros también debemos estar trabajando para hacer que esta transformación sea real en nuestra vida. Creo que todos los que tenemos tiempo caminando con el Señor hemos visto transformaciones en nuestra vida, hemos visto cambios en nuestra manera de pensar, definitivamente en nuestra manera de hablar, en la manera en la que lidiamos con diferentes problemas. No hemos sido transformados en todo, pero hemos sido transformados, y no estábamos en donde comenzamos. No estamos, en donde comenzamos, ¿verdad? Creo que eso es algo que debemos de siempre tener en mente. A veces nos autoflagelamos porque no hemos avanzado todo lo que nos gustaría haber avanzado ya. Pues miren, mejor en lugar de autoflagelarse, mejor lo que deberíamos hacer es recordar para qué fue aquello para lo que el Señor nos salvó y buscar hacer aquellas cosas para las que el Señor nos salvó. Sí, pero el hacernos, el castigarnos, el decepcionarnos de nosotros mismos no nos ayuda de nada. Digo, ¿quién no está seguro de que la va a volver a regar en algún momento dado? Ok, lo voy a poner de otra manera. ¿Quién está seguro de que ya nunca más la va a volver a regar? Todos la vamos a volver a regar. Entonces, ya basta de autoflagelaciones, ya basta de humildades falsas, ya basta de sentir, ¿cómo podríamos decir? No sé, remordimiento, lo que sea. Y ¿saben qué? Vamos a enfocarnos en aquello para lo que el Señor nos salvó. Y el Señor nos salvó para que seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Todos conocemos al Señor Jesucristo, todos conocemos su carácter, todos conocemos cómo fue Él mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces enfoquémonos en ser más y más como Él. Y así es como participamos en la obra de transformación que el Señor ha comenzado en nosotros. En nuestro estudio anterior, entonces, vimos algunas de las cosas que el cristiano debe hacer para poder participar en este proceso de ser transformado. Si ustedes se acuerdan, lo vimos en los primeros 2 versículos del capítulo 12 de Romanos. Léanlo conmigo, que ya que lo tienen ahí enfrente de ustedes. Así que, dice Pablo, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Entonces, lo primero que un cristiano debe hacer es buscar presentarse a sí mismo diariamente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque esa es la adoración que debemos presentarle a Él. Como hablábamos la semana pasada, todo esto es parte de la adoración, pero la mejor adoración que puede recibir el Señor Jesucristo de nosotros es una vida completamente rendida a Él. Porque de nada nos sirve cantar con todas nuestras fuerzas, sea buena nuestra voz o no, de nada nos sirve hacer todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Si cuando salimos de aquí no le damos seguimiento a lo que aprendemos aquí. Lo que aprendemos aquí no es para que se quede aquí. Lo que aprendemos aquí es para que llevarlo con nosotros y buscar las diferentes situaciones en las que podemos aplicar lo que estamos aprendiendo. Y si no estamos haciendo eso, es en vano nuestra adoración, nuestra alabanza, todo lo que hacemos aquí es en vano, porque entonces no está teniendo ese efecto que deseamos que tenga, que es transformar nuestras vidas. Amén. Entonces, lo primero, debemos presentarnos diariamente nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pues este es el culto racional, dice Reina Valera 60. Lo segundo que debemos hacer, o más bien esto es lo que no debemos hacer, es no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, lo segundo que debemos hacer es no adoptar las costumbres de este mundo, los métodos de este mundo, la manera que este mundo usa, las maneras que este mundo usa para lidiar con los diferentes problemas que se tienen. Recuerden, tenemos que lidiar con esos problemas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo lidió el Señor Jesucristo con los pobres? Les dio. ¿Cómo lidió el Señor Jesucristo con los que tenían hambre? Les dio de comer. ¿Cómo lidió el Señor con sus enemigos? Le pidió a Dios que los perdonara cuando los estaban crucificando porque no sabían lo que hacían. Entonces no debemos de usar los métodos de este mundo para lidiar con las situaciones que tenemos que lidiar. Tenemos que usar los métodos del cielo. Tenemos que adoptar los métodos que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Y la única manera que podemos hacer esto es si nos transformamos por medio de la renovación de nuestra mente. Estoy seguro que el 100% de nosotros tiene computadora en casa. ¿Sí? Si alguna vez descarga algún programa que tiene un virus, ¿qué le pasa a su computadora? Okay. La computadora más inteligente de todo el universo, ¿saben qué es? Aquí la tenemos entre los 2 oídos. Si se le cuela un virus a esa computadora, ¿qué le va a pasar a esa computadora? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los programas que le metemos a nuestra computadora. Porque esos programas pueden traer virus que finalmente van a acabar destruyéndonos. Por eso Pablo exhorta a transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Hay un dicho en inglés que dice garbage in, garbage out. ¿Verdad? Entonces todo lo que entra en nuestra mente por medio de nuestros ojos, por medio de nuestros oídos, si es basura, ¿qué va a salir de nosotros? Y la vamos a poder esconder por algún tiempo, pero tarde o temprano va a suceder algo que nos va a hacer que explotemos, ¿verdad? Y cuando explotemos, toda esa basura va a salir. Por eso hay tantos problemas entre matrimonios, por eso hay tantos problemas entre padres e hijos, por eso hay tantos problemas en todas nuestras relaciones personales, porque tratamos de alguna manera de mantener todas estas cosas bajo control, pero llega el momento en el que ya no lo podemos controlar más y ¿qué sucede? Y esprayamos a todo mundo, ¿verdad? Y luego tenemos que volver a
reconciliar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hoy seguimos con este mismo tema en el versículo 3, en donde Pablo sigue dando a los cristianos en Roma y a todo cristiano instrucciones de cómo pueden participar en este proceso de transformación. Noten el versículo 3, dice, por la gracia, noten primero esas tres palabras, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Noten, lo primero que podemos ver aquí es que Pablo reconocía que la única razón por la que era lo que era y podía decir lo que estaba diciendo era por la gracia que Dios le había dado. Era por la gracia que Dios le había dado. Por eso él está usando estas palabras, por la gracia que me es dada, les digo. Y luego noten que dice a cada uno de ustedes. Se está refiriendo a la iglesia, pero se está refiriendo a cada individuo. Lo que quiere decir que hoy, a través de las escrituras de Pablo, el Espíritu Santo nos está diciendo a cada uno de nosotros que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros mismos con sensatez, que quiere decir con prudencia, que quiere decir con cautela. En otras palabras, tengan mucho cuidado de cómo se ven ustedes mismos. Tengan mucho cuidado de cómo se ven ustedes mismos y véanse según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho, porque mis hermanos, tenemos la habilidad para, aunque digamos que no, tenemos la habilidad a menudo para vernos nosotros como mejor que otras personas, porque nos comparamos con otras personas. Y si nos comparamos con los pecadores que no tienen a Jesucristo en su vida, podemos decir muy tranquilos que somos mejores que ellos. ¿Sí? La persona que nunca ha cometido adulterio, por ejemplo, puede ver a alguien que lo cometió y decir, ¡qué bárbaro! ¿Cómo pudo haber hecho eso? Pero se le olvida aquel pasaje de que el Señor Jesucristo dijo que han oído, no cometerán adulterio, pero yo les digo que si ven a una mujer para desearla en su corazón, ya cometieron adulterio con ella. Ya de repente como que se voltea la canica, ¿verdad? Y no tengo yo por qué pensar que soy mejor que aquel que lo cometió. ¿Sí? Todos tenemos, mi mamá decía, todos tenemos cola que nos pisen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos vemos. Somos salvos por la gracia, pero no debemos de vernos a nosotros mismos como mejor que otras personas. Porque lo que debemos saber es que es solamente por la gracia de Dios que nosotros no hemos caído en ese pecado. Solamente la gracia de Dios que nos ha mantenido bajo control, que no nos ha dejado caer en ese pecado. Pero dadas las circunstancias correctas, el lugar correcto y las personas correctas, ¿saben qué va a suceder? Nos vamos a ir de boca. Entonces tenemos que pensar de nosotros con prudencia. Entonces lo que vemos aquí es que Pablo reconocía que la única razón por la que era lo que era y podía decir lo que estaba diciendo era por la gracia que Dios le había dado. Sí, eso es muy importante que nosotros reconozcamos también que somos lo que somos por la gracia que Dios nos dio, porque nos acordamos de lo que éramos, ¿no es cierto? Y de nuevo hemos avanzado bastante de lo que éramos a lo que somos. Pero no fue porque nosotros teníamos la habilidad para hacerlo, fue porque Dios por su gracia nos dio la habilidad para hacerlo. En 1 Corintios 15, los versículos 9 y 10, Pablo escribe esto a los corintios y les dice, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Fíjense nada más, el apóstol Pablo, escritor de medio Nuevo Testamento, ¿cómo se está describiendo aquí a sí mismo? Como el más pequeño de los apóstoles. Y sigue diciendo, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos. Noten, para que no vayan a pensar que Pablo se estaba vanagloriando, aunque no lo he hecho yo,
sino la gracia de Dios que está conmigo. Hasta cuando parece ser que se está autoexaltando, que se está queriendo exaltar, tiene que reconocer que el trabajo que ha hecho no lo ha hecho porque Él es capaz de hacerlo, sino porque la gracia de Dios estaba con Él. Sí, mis hermanos, lo que nosotros podemos hacer para el Señor, por el Señor, no es porque nosotros tengamos la habilidad para hacerlo, es la gracia de Dios que nos da la habilidad para hacerlo. Y mientras descansemos en esa gracia, podemos aventarnos a hacer todo aquello para lo que Dios nos ha llamado, para lo que Dios nos ha salvado. Sí, a menudo muchos cristianos se quedan cortos de ver la mano de Dios obrar en y a través de ellos, porque no se avientan al ruedo, porque creen que ellos van a tener que hacer lo que se les está pidiendo que hagan. Y la verdad de las cosas es que ninguno de nosotros podemos hacer lo que se nos pide que hagamos. La única forma en la que lo podemos hacer es si la gracia de Dios está con nosotros, así como con Pablo. Entonces, porque Pablo reconocía que la única razón por la que se podía contar entre los apóstoles, que él se podía contar entre los apóstoles, era por la gracia de Dios que Dios le había mostrado. Así también los cristianos debemos reconocer que no somos lo que somos por nuestro propio esfuerzo, sino por la gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros también. Entonces, por lo tanto, dice Pablo, porque todo les ha sido dado por gracia, porque todo les ha sido dado de arriba, no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. No se crean más que los demás, no se crean más santos, no se crean más honestos, no se crean más justos, más sabios, más morales, porque somos muy buenos para tratar de aplicar nuestra moralidad a todo el mundo, ¿verdad? Y a veces llegamos a pensar que nosotros somos las personas más morales del mundo, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que en algunas áreas de nuestra vida, calle, boca, pare, lengua, ¿verdad? Muchas veces se ha usado la analogía de que qué tal si nos conectaran electrodos a nuestra cabeza para que proyectaran todos los pensamientos que pasan por nuestra mente a la pantalla que está detrás de nosotros. ¿Quién se animaría? ¿A un voluntario o voluntaria? No, porque sabemos la clase de pensamientos que tenemos. Entonces no podemos decir que somos más morales, que somos mejores, no, somos lo que somos por la gracia de Dios. Estamos donde estamos por la gracia de Dios. Pero sabemos que aún como cristianos tenemos la tendencia a tener un más alto concepto de nosotros mismos del que deberíamos de tener. Tenemos la tendencia a justificar nuestros malos comportamientos más que los malos comportamientos de los demás. ¿No se han dado cuenta de eso? Tenemos la tendencia a justificar nuestros malos comportamientos más rápido que los comportamientos de los demás. ¿Sí? Más rápido que los comportamientos de las demás. Nosotros siempre tenemos una buena razón por la que somos como somos, por la que hacemos lo que hacemos, pero ellos no tienen ninguna razón. Ellos deberían ser así y así del otro modo. Padres, ¿alguna vez les han dicho a sus hijos: hijos, me esfuerzo mucho para darles todo, y ustedes miren cómo se portan? No me hacen caso, me faltan al respeto. Pónganse a pensar, ¿cómo se sentirá Dios cuando Él nos ha dado todo y tomamos lo que su palabra dice y la echamos por la ventana y no la seguimos, no la obedecemos, la escuchamos, pero no la aplicamos a nuestra vida? ¿Tendrá derecho el Señor de decir: hijo, pero si te he dado todo? Yo digo que si somos honestos tendría el derecho de decir eso. ¿Lo dice? No. Sigue trabajando con nosotros para ayudarnos, para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros siempre tenemos una buena razón por la que somos como somos, hacemos lo que hacemos, pero los demás, ¿quién sabe por qué serán así? Qué bárbaro, no me lo explico. Sin embargo, mis hermanos, la mente renovada del creyente comienza con pensar sobria y sensatamente acerca de sí mismo.
¿Sí? La mente renovada del creyente comienza por pensar sobria y sensatamente acerca de sí mismo. ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Verdad? Deberíamos de ser como aquel publicano que estaba en el templo diciendo, por mi culpa, ¿verdad? Necesito perdón, necesito gracia. Pero podemos ser muy fácilmente como el fariseo, ¿verdad? Gracias, Señor, te doy porque yo no soy como uno de tantos, cuando menos ni como este publicano. Yo hago esto en el templo, yo doy esto, yo lo hago todo. Así es que este publicano, qué bárbaro. No sé cómo es que puede presentarse delante de ti, ¿verdad? Entonces, el primer paso para cambiar este tipo de comportamiento es la autoobservación. ¿Escucharon eso? Autoobservación y no la autoexaltación. Tenemos que examinarnos nosotros mismos, en dónde estamos, cómo estamos lidiando con las situaciones que se nos están presentando, cómo somos en casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, etcétera, etcétera. Y autoevaluarnos a nosotros mismos, no autoexaltarnos nosotros mismos, porque lo bueno que hacemos lo hacemos por la gracia de Dios, lo malo que hacemos lo hacemos porque simplemente somos malos. Pero de nuevo, no hay que autoflagelarnos, sino hay que pensar en las razones y motivos por las cuales Dios nos salvó y caminar en esos motivos y en esas razones, ¿verdad? Entonces, algunos versículos que hablan acerca o en contra de la autoexaltación, por ejemplo, en Proverbios capítulo 25 y el versículo 27, noten lo que dice: no conviene comer mucha miel, ni tampoco procurar la propia gloria. No conviene comer mucha miel, ni tampoco procurar la propia gloria. Si no estamos aquí para ganar gloria para nosotros, estamos aquí para llevar gloria ¿a quién? A Dios, en todo lo que hacemos, en donde quiera que estemos, en donde sea que nos relacionamos con la gente que nos relacionamos. No estamos aquí para glorificar nosotros mismos, estamos aquí para llevar gloria a Dios. Si el Señor Jesucristo, tratando de hablarles a sus discípulos acerca de la humildad y de cómo ellos no deben pensar de sí mismos como mejor que los demás, en Mateo capítulo 20, comenzando con el versículo 21, noten lo que dice ahí: entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será ¿qué? Su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será ¿qué? Su esclavo. Y luego noten en el versículo 28 lo que dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ahí tenemos una de las razones por las cuales el Señor nos ha salvado. ¿Sí? Nos ha salvado para que lo imitemos a Él, especialmente en esta cuestión de la que estamos hablando, y darnos cuenta que aun cuando Él era el Dios del universo, aun cuando Él era el creador de todo, Él no vino para ser servido, sino para ¿qué? Lo que quiere decir que nosotros como cristianos, nuestra primera ocupación debe ser ¿qué? Servir, en donde quiera que estemos, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como abuelos, como empleados, como patrones inclusive, como cristianos. Yo estoy hablando a cristianos. Una de las marcas que algo de lo que nos debe marcar o características que debemos de tener es lo servicial que somos a los demás. ¿Cuánto estamos dispuestos a servir a los demás? ¿Sí? Esa es una marca del cristiano. Podríamos ponerla como muchos, ese es uno de los deberes del cristiano. Ser servicial en todo lugar. No, pastor, pero si soy así, se van a aprovechar de mí. Ajá. Quizás como se aprovecharon de Jesucristo, o menos. Mucho menos, ¿verdad? Mucho menos. Pero Él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando lo empezaron a tratar como siervo? ¿Qué dijo? Pues últimamente ahí los dejo. Señor, beam me up, ¿verdad? No, se quedó, siguió sirviendo,
Siguió dando su vida, siguió presentándose como un sacrificio vivo delante del Señor, santo y aceptable delante de Él, y se dio de esa manera hasta la muerte. En Gálatas capítulo 6, los versículos 2 al 4, noten lo que dice ahí: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así que... ¿No lo han puesto? Ok, Gálatas 6, 2 al 4 dice: sobrelleven las unas las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro. ¿Se dan cuenta? El que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Entonces cada uno ponga su propia obra, ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo, no por otro. A ver si sí está ahí. Primera de Corintios capítulo 4 y el versículo 7. Primera de Corintios capítulo 4 y el versículo 7. Ese sí está ahí. Porque ¿quién te hace superior? A ver, pensemos en eso, la pregunta. Porque ¿quién te hace superior? ¿Quién te declaró rey? ¿Quién se murió y te dejó a ti encargado de todo? Eso es lo que está diciendo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos llegamos a este mundo con todo lo que tenemos ahorita? No, nadie, ok. Todo lo que tenemos ahorita, ¿de dónde salió? ¿Apareció mágicamente? ¿De dónde salió? Dios nos bendijo con ello, ¿verdad? No, pastor, yo trabajé muy duro para tenerlo. Sí, pero ¿quién le dio el talento para trabajar? ¿Quién le dio la habilidad para trabajar? ¿Quién le dio el tiempo para trabajar? ¿Quién le dio el trabajo que tiene? Bueno, malo, indiferente, ¿quién se lo dio? Fue Dios. Entonces Él indirectamente ha estado supliendo para usted toda su vida. No todo lo que quisiera quizás, pero sí todo lo que necesita. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 12, noten lo que dice. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Yo creo que todos en algún momento dado sentimos que estamos firmes, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de no caer. Pero a veces estamos tan preocupados por todos los demás que no están tan firmes como nosotros, que nos descuidamos nosotros mismos y nosotros mismos somos los que caemos de trompa, ¿verdad? Y luego, noten que es llamado, que el llamado es a pensar de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, la medida aquí no se refiere a que unos tengan más fe que otros, ¿ok? No se refiere a que unos tengan más fe que otros. Tenemos que ver el contexto de lo que estamos leyendo, y en contexto se refiere a los dones que soberanamente Dios ha dado, que se mencionan en los versículos 6 y 8. Entonces, esta fe se refiere a esos dones, tienen más que ver con esos dones en el contexto de lo que estamos leyendo. No quiere decir que algunos tengan más fe que otros. ¿Sí? No quiere decir que unos sean más santos, unos sean más salvos, unos sean mejores que otros por la cantidad de fe que tienen. Porque hay mucha gente que dice, tienes que tener mucha fe. Si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a ese monte, quítate de aquí y échate al mar, y lo haría. ¿Alguna vez han tratado con su fe de grano de mostaza de echar un monte al mar? ¿No? ¿Nunca lo han tratado de hacer? ¿Nunca lo han probado para ver si funciona? ¡Qué poca fe tienen! Entonces no se trata de que Dios nos dé más fe a unos y menos fe a otros. Como vamos a ver en el contexto, tiene que ver con los dones que Dios soberanamente ha dado a las personas. Sí, y vamos a verlos más adelante. Porque la fe es lo que se necesita para poder disponer del uso de esos dones. La fe es lo que se necesita para poder usar esos dones. Todos tenemos dones.
La palabra de Dios nos dice que Dios ha dado dones a los hombres. Entonces, pero no está hablando obviamente de los hombres, ¿verdad? Está hablando del hombre, de la humanidad. Entonces todos tenemos dones. Algunos tienen la fe para practicarlos, para ponerlos en práctica, otros los tienen bien guardados. Otros no los quieren gastar. Creen que de alguna manera se deben guardar y no usarse porque no, es mi don, como los talentos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El 1, el 3, el 5, ¿se acuerdan? Este es mi don y no lo puedo gastar porque es para Dios. No, Dios nos lo dio para que lo usáramos, pero lo vamos a usar de acuerdo a la medida de fe. Entonces, de nuevo, la medida de fe no se refiere a que tengan más o menos fe, sino se refiere a la habilidad para poner en práctica los dones que se nos van a dar. Estos dones no son el resultado de una oración intensa o de la espiritualidad. Mucha gente cree que la gente espiritual es la que tiene dones. La gente que es bien espiritual, esa es la que tiene dones. Como yo no soy tan espiritual, yo no tengo ningún don. Yo creo que sí tienen dones, pero que no los ha querido usar ¿le digo por qué? Por soberbia, por orgullo, por temor. ¿A qué? A hacer el ridículo. ¿Qué tal si la riego? ¿Qué tal si me sale mal? ¿Qué tal si no puedo hacerlo? ¿Sabe que si eso le sucede no es diferente a ninguno de nosotros? ¿O yo cuántas veces la regué hoy en la mañana ahí cuando estaba tocando la guitarra? ¿Se dio cuenta? Algunos están diciendo, sí, qué bárbaro, qué gallo. Pero hay veces que no la regué. Y en todo ello Dios fue glorificado. ¿Verdad? Entonces, a menudo la gente no practica sus dones porque tiene temor. Tiene temor a regarla y quedar en evidencia. Pero mi hermano y mi hermana, Dios no le dio dones para que los guardara, Dios le dio dones para que los usara. ¿Sí? Y no son un resultado de la oración, de una oración intensa. Le voy a pedir al Señor que me dé estos dones y voy a ayunar para que me dé este don en particular. ¿Sí? No es tampoco la espiritualidad de la persona. Dios simplemente les da dones a todos. Les da ciertos dones para cada persona para poder fortalecer a la iglesia. Entonces, cuando usted no usa su don dentro de la iglesia, está privando a los miembros de esta iglesia de ser fortalecidos por ese don que usted tiene, que Dios le ha dado a usted y por medio del cual usted debe de fortalecer a sus hermanos. ¿Sí? En el versículo 4, Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano y creo que esta es una comparación muy buena que debemos de tomar en cuenta para que nos demos cuenta de lo necesario que todos y cada uno de nosotros somos en la iglesia y que lo necesario que es que usemos nuestros dones para la edificación de la iglesia. Noten el versículo 4, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Cada uno de nosotros de alguna manera estamos unidos a los demás. Debemos de estar unidos a los demás, así como todos los miembros del cuerpo están unidos unos a otros. Así como el cuerpo humano es una unidad, es un solo cuerpo con muchos miembros, cada uno con su propia función, así también lo es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo unificado bajo la jefatura de Cristo, pero los miembros tienen diferentes funciones. Lo que quiere decir que no todos vamos a recibir los mismos dones al mismo tiempo y para la misma cosa. Vamos a recibir diferentes dones en diferentes tiempos para diferentes cosas. Porque a menudo los creyentes creen que una vez que reciben un don, ese es su don y lo tienen para el resto de su vida. Y no, Dios nos da dones de acuerdo a las necesidades que hay en la iglesia y de acuerdo a las situaciones que vamos a enfrentar. Entonces quizás hoy pasara un enfermo al frente. ¿Sí? Y un hermano ora por esa persona que está enferma y el enfermo sana. Quiere decir que ese hermano tiene el don de sanidad, pero quiere decir que puede ir a un hospital y orar por los enfermos del hospital y vaciar el hospital porque tiene el don de sanidad. No,
Quizás ese hermano recibió el don de sanidad para sanar a ese enfermo, como Pedro y Juan cuando sanaron al cojo que estaba en la puerta de la Hermosa en el templo, ¿verdad? O quizás hoy alguien tenga una palabra de ciencia, de conocimiento, o una profecía. ¿Quiere decir que ya va a poner una escuela de profetas? No, a lo mejor, porque el Señor lo pudo usar en este momento para la circunstancia en la que está viviendo, para ahora nada más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa manera de pensar, que me dio este don, es mi don y lo voy a usar y nadie más puede tocarlo. Sí, nadie más puede tocarlo. Pablo les dice esto mismo a los corintios en 1 Corintios capítulo 12, los versículos 12 y 13. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a quienes a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, este es el cuerpo de Cristo, compuesto de muchos miembros, pero todos y cada uno hemos sido puestos en este cuerpo por el Espíritu de Dios y hemos sido bautizados en ese cuerpo. No importa de qué país vengamos, no importa cuál sea nuestra situación, no importa nada. Sí, no importa, en aquel tiempo había esclavos y libres dentro de la misma iglesia, pero a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, los versículos 18 al 20, noten lo que dice. Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. ¿Dónde? Donde mejor le pareció. ¿A quién? A Él. Entonces Dios ha puesto a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces todos somos miembros diferentes, todos tenemos una diferente función, pero todos somos del mismo cuerpo. Sigue Pablo con este mismo tema en 1 Corintios 12, pero ahora noten lo que dice en el versículo 27. 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, ¿ustedes son qué? Cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos? Cada uno de ustedes es un miembro con una función en particular. Está afirmando. Y yo lo estoy afirmando aquí delante de ustedes. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Amén. Y cada uno de ustedes es un miembro con una función en particular. ¿Qué tenemos que hacer entonces como miembros del cuerpo de Cristo? Buscar cuál es nuestra función. ¿En dónde me quiere usar Dios? ¿En qué ministerio de la iglesia me quiere usar Dios? ¿Con los niños, con los jóvenes, de hospitalidad? Venir a acomodar en las mañanas cuando los hermanos están aquí acomodando sillas. Todo el mundo está aquí para guardar todo, así es que eso no hay problema. Pero todos los otros ministerios, ¿sí? Y quizás Dios le ha puesto en su corazón tener un ministerio en la iglesia que no tenemos. ¿Por qué cree que Dios puso ese ministerio en su corazón? ¿Será que Él quiere que esa sea su función en particular y que quiere que usted sea el que Él o la que lidere ese ministerio, establezca ese ministerio para que quizás haya otros que necesitan ser ministrados por ese mismo tipo de ministerio? Entonces cada uno de ustedes, sí, son miembros del cuerpo de Cristo, sí, y cada uno de ustedes tienen una función, ¿sí? El cuerpo tiene necesidad de que todos los miembros hagan su función para que el cuerpo esté fuerte y pueda cumplir con su función. Una hermana me llamó el otro día y me dice, ¿sabe qué, hermano? Deberíamos de tener un ministerio de oración, pero por personas que tienen el problema ellas mismas o que tengan familiares que tienen problemas mentales. Pero oración en particular por ellos.
Y lo primero que vino a mi mente es, pues todos los domingos a las 9:30 nos reunimos para orar. Debería, ¿verdad?, de venir y orar por esas situaciones. Pero el Señor le puso en su corazón ese ministerio. ¿Y saben qué hice? Dije, hermana, presente usted su visión a la congregación. Y aquellas personas que pudieran necesitar ese tipo de ministerio, estoy seguro que se van a unir con usted y pueden reunirse para orar cuando quieran. Así es como surgen los ministerios en las iglesias. Alguien tiene una visión del ministerio de evangelismo, alguien tiene la visión del ministerio de adultos jóvenes, alguien tiene la visión del ministerio de gente mayor de 50 años. Mira, si hay alguien aquí mayor de 50 años que pueda encargarse de ese ministerio, por favor. Un ministerio para personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Todos esos ministerios son necesarios en la iglesia. ¿Y saben quién los debe llevar a cabo? El pastor. No, los miembros del cuerpo de Cristo, que deben estar usando sus dones para ministrarse los unos a los otros. Entonces, de nuevo, el cuerpo tiene necesidad de que todos los miembros hagan su función para que el cuerpo esté fuerte y pueda cumplir con su llamamiento. Entonces todos y cada uno de nosotros debemos de buscar cuál es nuestro propósito para estar. ¿Por qué Dios nos puso aquí? Si Dios nos puso aquí es porque deberíamos estar haciendo algo. ¿Qué debemos hacer? Noten el versículo 6. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. ¿Escucharon eso? ¿Vieron eso? Ya que tenemos diferentes, es un hecho, tenemos diferentes dones. Y esos dones nos son dados según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de fe. Noten, ahí es en donde entra la medida de fe. ¿Sí? Usémoslo, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de fe. Entonces, de nuevo, tenemos diferentes dones. Cada uno tiene un don según la gracia que le ha sido dada. Entonces, si alguno tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. La palabra dones, la palabra que se traduce dones en el griego es la palabra carismata, donde tenemos la palabra carisma. Y se refiere a las habilidades dadas por Dios que deben usarse para edificar a los demás miembros de la iglesia. Escuchen esto, no para hacer alarde de los dones que tenemos. Nos da dones, pero no para hacer alarde de los dones que tenemos, ni para hacer sentir menos a quienes tienen dones y talentos diferentes a los nuestros, sino para edificarnos los unos a los otros con los dones que se nos han dado. Hay iglesias, hay sectas que hablan de los dones del Espíritu Santo y dicen que la única manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es que hablar en lenguas. ¿Sí? Y todo mundo se concentra en hablar en lenguas. Pero eso no es lo que el Señor nos dice en la palabra. El Señor nos habla de muchos dones. ¿Sí? Y si queremos saber cuáles son los dones del Espíritu Santo, lo único que tenemos que ver es leer en Gálatas 5 cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Y todas esas cosas manifiestan el que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, de nuevo el versículo 6, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de fe. ¿Sí? Pero no para hacer alarde de los dones que tenemos, ni para hacer sentir menos a quienes tienen dones y talentos diferentes a los nuestros, sino para edificarnos los unos a los otros con los dones que se nos han dado. Pedro dice lo siguiente. En 1 de Pedro capítulo 4, los versículos 10 y 11, Pedro dice, ponga cada uno, ¿qué? Al servicio de los demás. Ok, vamos a leerlo otra vez. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. Deténganse ahí. Escuchan el mandamiento. No es una sugerencia. Es un mandamiento. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Qué don le tocó a usted? A lo mejor le tocó el don de cocinar, ¿verdad? A lo mejor le dio el don de cantar, cante.
Le dio el don de tocar un instrumento, tóquelo. ¿Sí? Le dio el don de servir, sirva en lo que sea necesario. Sí, la verdad, mis hermanos, es que la única manera de servir a Dios es sirviéndonos los unos a los otros. Si no nos estamos sirviendo los unos a los otros, podemos entonces estar seguros de que no estamos sirviendo a Dios. Y al decir servirnos los unos a los otros, no estoy hablando nada más de la iglesia. Estoy hablando de servir al cuerpo de Cristo local, pero también al cuerpo de Cristo en general. Porque hay mucha gente que sirve en otros lugares, que ayuda, que contribuye, etcétera. Todo eso es servicio, pero es servicio a los santos. Pero claro que debemos de cuidar de la iglesia local también. Entonces, de nuevo, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Versículo 11 dice, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Importante que si va a hablar cosas que tienen que ver con Dios, se ciña, se apegue a la palabra de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. ¿Sí? Entonces, los dones que cada uno ha recibido, póngalos al servicio de los demás. Póngalos al servicio de los demás. Ahora, menciona aquí el don de profecía. Menciona aquí el don de profecía. ¿Sí? Esta palabra se usa aquí en un sentido general para todo tipo de dones que implican hablar la palabra de Dios. ¿Escucharon? Para todo tipo de dones que implica hablar la palabra de Dios. Por ejemplo, noten lo que se nos dice acerca de la profecía en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 3. Pero el que profetiza, ¿qué dice? Les habla a los demás, ¿para qué? Para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Entonces, eso es profecía. Sí, la edificación de los santos es profecía. Exhortar a los santos se puede considerar uno de los dones profetizantes. El consolarlos y aconsejarlos puede ser profecía. Entonces, el don de profecía no es adivinar el futuro, mucho menos es dar una nueva revelación, ¿sí? Es para, de nuevo, fortalecer, para exhortar, para consolar, para edificar. Entonces no tenemos que ser todos Elías y proclamar lo que va a pasar dentro de 3 años, porque eso no es profecía necesariamente. Es más, les digo una cosa, ya Dios no está revelando absolutamente nada por medio de profetas. ¿Escucharon eso? Ya Dios no está revelando absolutamente nada por medio de profetas. Así es que si alguien que se llame profeta a sí mismo dice, traigo una nueva revelación de Dios, háganle así. Porque Dios ya no está revelando nada nuevo. Todo lo que iba a revelar ya lo reveló. Todo lo que Dios nos iba a revelar ya lo ha hecho a través de las Escrituras por medio de lo que Jesús vino a enseñar. Nadie puede decir que trae una revelación nueva. Podemos ser iluminados por el Espíritu Santo para entender las revelaciones que ya se nos han dado en las Escrituras, pero nadie puede decir que trae una revelación nueva. Noten lo que dice el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2. Noten, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló, ¿cuándo? En otros tiempos a nuestros padres, ¿por medio de quién? De los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces Dios ya nos reveló todo por medio de quién? De Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Entonces cualquier profeta que venga y diga traigo una nueva revelación, échenlo para afuera. ¿Sí? Échenlo, porque no viene de Dios. Son falsos profetas, lobos, rapaces, disfrazados de corderos para engañar a la gente.
Y si fuera posible, inclusive a los mismos elegidos de Dios, no más que los elegidos de Dios, deben de estar bien instruidos en la palabra para que cuando vengan estos profetas los puedan reconocer inmediatamente y no hacerles caso. Entonces, el que tenga el don de profecía, ¿qué dice? Úselo conforme a la medida de fe. No se vaya a salir por la tangente, no se vaya más allá de lo que su fe le dicta que debe decir, y todo debe estar basado en la palabra de Dios. Ese es el verdadero profeta. No anda con que yo siento o yo soñé que el Señor está haciendo algo nuevo, que el Señor... No, el Señor me reveló a través de su palabra que esto es lo que va a suceder. El Señor me reveló a través de su palabra que esta es su voluntad. ¿Sí? Sigue diciendo en el versículo 7, si tenemos el don de servicio, ¿qué hagamos? Sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, ¿qué debemos hacer? Enseñemos. Está medio complicado el Señor, ¿verdad? Como que nos esconde las cosas para que no entendamos, ¿verdad? Como que nos esconde las cosas para que digamos, Señor, ¿qué debo hacer? Ok, ¿tienes el don de servicio? Sirve. ¿Tienes el don de enseñanza? Enseña. No está, mis hermanos, no está tan complicada la cosa. No está tan velado que no podamos ver claramente lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Ahora, la palabra que se traduce servicio aquí es la palabra diaconía, de donde tenemos nuestra palabra diáconos. Entonces, en realidad lo que deberíamos de tener aquí es una iglesia llena de diáconos, que en su manera más sencilla de decirlo, los diáconos son ¿qué? Servidores. ¿Verdad? Son servidores. Entonces, eso es lo que debemos de tener. Y la palabra que se traduce diáconos también puede traducirse como ministerio o ministrar. Entonces, todo lo que se haga para Dios es un ministerio. El ministerio no es estar aquí al frente predicando. El ministerio no es nada más estar aquí atrás con los micrófonos y con los instrumentos musicales tocando y cantando. El ministerio es todo lo que hacemos los unos por los otros cuando estamos aquí reunidos, cuando oramos los unos por los otros, cuando cuando nos escuchamos los unos a los otros, cuando estamos aquí para fortalecernos los unos a los otros, cuando estamos aquí para convivir y comer juntos, cuando estamos todos juntos, un miembro del cuerpo ayudando a otro miembro del cuerpo que tiene necesidad. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 12 y los versículos 4 al 7, noten lo que dice ahí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Versículo 7, pero la manifestación del Espíritu le es dada ¿a quién? A cada uno para provecho. Entonces todo lo hace el mismo Espíritu, todo lo hace el mismo Señor, ¿sí? Dios hace todo en todos, pero la manifestación le es dada a cada uno para provecho. Y le es dada a cada uno cuando el Señor quiere, para lo que el Señor quiere, en el tiempo que Él quiere. Así es que si el Señor le da un don y de repente pide por alguien enfermo y la persona sana, no crea que va a tener ese don para el resto de su vida. Se lo dio para ese momento. O si de repente pudo hablar en lenguas, ¿sí? Hable en lenguas y luego cállese y espere que haya alguien que interprete. Y si no hay nadie que interprete, ya no vuelvo a hablar en lenguas. Y si hay alguien que interprete, entonces, ok, ahora viene lo que sigue. Pero todo debe ser decentemente y en orden, como dice Pablo en Primera de Corintios. Ahora, cada uno recibe el don o dones, pero esto no quiere decir que sea de nuevo un don que se recibe para siempre. Dios nos puede dar diferentes dones para que se manifiesten en diferentes circunstancias y en diferentes tiempos, dependiendo de los propósitos que Dios tenga para esos dones. A lo mejor hoy puede cantar, pero mañana el Señor lo llama a ser maestro de escuela dominical.
A lo mejor hoy está predicando, pero mañana el Señor lo llama a ser maestro de jóvenes, etcétera, etcétera. Tenemos que estar abiertos a que el Espíritu haga en nosotros lo que Él quiere hacer. En 1 Corintios capítulo 12, los versículos 8 al 11, noten lo que dicen. A uno el Espíritu de la palabra, el Espíritu le da, la palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu le da fe. Y a otro dones de sanidades. Versículo 10, a otro más el don de hacer milagros, yo quiero ese. A otro el don de profecía. A otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Noten el versículo 11, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte como a cada uno en particular según... No está tan difícil, ¿verdad? No está tan difícil entenderlo. Ahora, con lo que quiero que se vayan de aquí hoy es, Dios me ha dicho que tengo un don. Quizás ya sepa cuál es ese don, pero no ha tenido, no ha querido practicarlo, no ha querido ponerlo al servicio de los demás. Le sugiero que ore a Dios y le pida que Él lo dirija en cómo y cuándo debe poner ese don al servicio de los demás. ¿Sí? Entonces, más importante que tener el don es estar dispuesto a usar el don que se nos ha dado. Porque todos podemos decir que tenemos dones, todos podemos inclusive aceptar que tenemos dones, pero ¿cuántos de nosotros lo estamos poniendo en práctica? ¿Cuántos hemos estado dispuestos a usarlo para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia? Y aquí es en donde entra la fe. Porque hay quienes se les ha dado dones, pero no están dispuestos a usarlos, como ya habíamos dicho antes, por miedo o vergüenza. ¿Sí? A todos se les ha dado dones, pero no han estado dispuestos a usarlos por miedo o vergüenza. Pero miren la exhortación de Pablo a los creyentes de la iglesia en Roma, en el versículo 8. Noten, si tenemos el don de exhortación, ¿qué debemos hacer? Otra de esos pasajes difíciles de interpretar, ¿verdad? Ok, ¿qué quiere decir exhortar? Animar, alentar, pero también quiere decir amonestar, reprender, rogar, suplicar. Entonces, el que tenga el don de exhortación, ¿qué debe estar haciendo? Exhortando, ¿ok? Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. No debemos decir como aquel dicho, ¿verdad? El que reparte agarra la mayor parte, ¿verdad? El que reparte debe ser generoso al dar. La Reina Valera 60 dice que el que reparte lo debe hacer con liberalidad. Y es la única vez en la Biblia que habla de ser, de dar con liberalidad. Cuando se trata de repartir, cuando se trata de dar, ¿sí? Y luego noten lo que dice, si nos toca presidir. ¿Qué quiere decir presidir? Presidir, vemos ahí como presidente, ¿verdad? Lo vemos ahí. Presidir, ¿qué quiere decir? Quiere decir tener el primer puesto o lugar. Cuando se nos dé algo de responsabilidad para hacer, cuando se nos dé autoridad para hacer ciertas cosas en la iglesia. ¿Cómo lo debemos hacer? Hagámoslo con solicitud, que quiere decir con esmero, prontitud, amabilidad y cortesía. Cuando se nos da una posición de responsabilidad en la iglesia, cuando se nos da, debemos de hacerlo con solicitud, con esmero, con una sonrisa en el rostro. Hacerlo rápido si se necesita hacer rápido, amablemente, cortésmente. Si debemos brindar ayuda, que la Reina Valera 60 dice hacer misericordia, noten lo que dice, hagámoslo como con alegría. Palabra curiosa la que se traduce alegría. La palabra griega es hilarotes. Hilarotes.
Es de donde tenemos la palabra hilaridad. ¿Qué es hilaridad? Risa. Hágalo a carcajadas, está diciendo Pablo. Hágalo contento. Hágalo con gozo. Siéntase satisfecho de que tiene la oportunidad de brindar ayuda a alguien, de hacer misericordia con alguien. Siéntase gozoso de que Dios le ha dado, le ha encomendado que haga esa obra. De nuevo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, los versículos 27 al 31. Noten lo que dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, que son los enviados. ¿Cuántos apóstoles tenemos aquí? Todos somos apóstoles, porque todos hemos sido enviados a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Luego, profetas. ¿Cuántos profetas tenemos aquí? ¿Cuántas personas pueden exhortar? ¿Cuántas personas pueden edificar? ¿Cuántas personas pueden consolar? ¿Cuántas personas pueden aconsejar? Etcétera, etcétera. ¿Sí? En tercer lugar, maestros. ¿Quiénes son nuestros maestros? Levanten la mano. No le hace que sean seculares. Ok, necesitamos maestros, ¿verdad? Necesitamos maestros, necesitamos quien nos enseñe. Sí, necesitamos quien nos enseñe. Luego están los que hacen milagros. ¿Cuántos pueden hacer milagros? ¿Nadie? Con la inflación como está y de todas maneras le dan de comer a toda la familia, ¿no están haciendo milagros? Están haciendo milagros. Hay milagros que se hacen y uno ni cuenta se da de que hicimos milagros. A veces días después, semanas después, meses después alguien habla: ¿te acuerdas aquella vez que estuvimos platicando juntos y que me dijiste esto? Sí, pues eso fue lo que hice y todo salió bien. Es un milagro. O imagínense que todos estamos orando por Raúl y de repente nos llama y nos dice: ¿saben qué, hermanos? Ya no necesito insulina. El doctor dice que de alguna manera la diabetes desapareció. Pero tenemos que estar usando nuestros dones, ¿sí? Después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Noten hasta dónde quedó el don de lenguas. Y luego empieza a hacer preguntas. Versículo 29 de 1 Corintios 12 dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Noten el versículo 31. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y ahí termina el capítulo 12 de Corintios. ¿Y qué sigue? El capítulo 13, ¿verdad? ¿Y con qué empieza el capítulo 13? ¿De qué empieza hablando? De la preeminencia del amor. Curiosamente, el versículo 9 y 10, noten lo que dice: nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno, amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Y ahí es donde vamos a seguir la semana que entra. Ahí es donde vamos a seguir, porque a pesar de que hay todos estos dones y a pesar de que todos debemos de practicar esos dones al servicio de los demás, la cosa más importante que podemos hacer es que amarnos los unos a los otros, porque así sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, podemos ser una iglesia llena de dones, pero sin amor. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Si tengo todas esas cosas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, les encargo, su tarea es: pidan al Señor que les revele cuáles son los dones que les ha dado a cada uno de ustedes
y luego pídanle que les revele cómo es que los van a poner al servicio de los demás. Amén. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente y mientras nosotros vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por las enseñanzas que en ella nos has dado. Te pedimos, Señor, que no las hayamos escuchado nada más, sino que las hayamos escuchado y las podamos guardar en nuestro corazón y las podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Señor, sabemos que somos parte de tu cuerpo. Sabemos que cada uno tenemos nuestra función en ese cuerpo. A veces, Señor, tardamos en descubrir cuál es esa función, cuál es ese don que nos has dado. Pero Padre, te pido yo por cada uno de mis hermanos, por cada uno de nosotros que nos consideramos miembros de este cuerpo, que nos reveles cuál es ese don que nos has dado y que tengamos la disponibilidad de usarlo para la edificación de los demás. Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos honra, gloria, alabanza. Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos...